Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del libro El Faro del Fin del Mundo. Continuamos con nuestra lectura, parte 1, capítulo 8. Este capítulo se titula La Maule en reparación. Congret y sus compañeros se disponían sin pérdida de momento a reparar las averías de la goleta, dejándola en disposición para una larga travesía en el Pacífico, después de haber embarcado en ella lo más pronto posible toda la carga almacenada en la caverna. Las reparaciones del casco de la Maule constituían una operación de bastante importancia, pero Vargas, el carpintero, conocía bien su oficio, y no faltando útiles ni materiales, el trabajo se ejecutaría en buenas condiciones. En primer lugar, era necesario dejar en seco la goleta, luego echarla sobre estribor para que las reparaciones pudieran hacerse al exterior. La faena era algo pesada, pero tenía por delante todavía 2 meses de buen tiempo. En cuanto al relevo de los torreros, ya sabía Congret a qué atenerse. En el libro del Faro había hallado todo lo que le interesaba conocer, no debiéndose hacer el relevo más que cada 3 meses. El aviso Santa Fe no llegaría a la bahía de Elgor antes de los primeros días de marzo, y aún estaban en los últimos de diciembre. El libro indicaba también los nombres de los 3 torreros, Moris, Felipe y Vázquez. Además, las camas indicaban que las habitaciones del Faro habían estado ocupadas por 3 personas. Uno de los torreros había podido sustraerse a la muerte. ¿Dónde se había refugiado? Ya sabemos que a Congret no le preocupaba este detalle. Solo y sin recursos, el fugitivo habría sucumbido bien pronto a la miseria y el hambre. No obstante, que no escaseaba el tiempo hábil para las reparaciones de la goleta. Había que contar con los retrasos posibles y precisamente desde el principio se debió interrumpir el trabajo apenas comenzado. La tierra estaba tan desierta como la bahía, sin que la animaran más que los gritos y el vuelo de los millares de pájaros que anidaban entre las rocas. Hacia las 11 de la mañana, la chalupa atracó frente a la caverna. Congret y Carcante desembarcaron dejando el cuidado de la barca a 2 de sus hombres, y se dirigieron a la caverna, de la que no salieron hasta pasada media hora. Las cosas le pareció encontrarlas en el mismo estado en que ellos las dejaron. Por otra parte, había allí un montón de objetos heterogéneos que hubiera sido muy difícil comprobar si faltaba alguno. Congret y sus compañeros sacaron 2 cajas cuidadosamente cerradas procedentes del náufrago de un barco inglés, que encerraban una cantidad considerable en monedas de oro y piedras preciosas. Las depositaron en la chalupa y disponiesen a partir cuando Congret manifestó el deseo de ir hasta el cabo San Juan. Desde allí se podría observar el litoral en dirección norte y sur. Carcante y él ganaron la cumbre del acantilado y descendieron hasta la extremidad del cabo. Desde este sitio la mirada extendiese por un lado hasta el estrecho de Lemaire y por el otro hasta la punta Several. Acababa de terminarse la descarga de la Maule, cuando al día siguiente se produjo un brusco cambio atmosférico. Durante la noche, densas masas de nubes negruzcas se acumularon en el horizonte. En tanto que la temperatura se elevaba hasta los 16 grados, el barómetro caía súbitamente indicando tempestad. Numerosos relámpagos surcaron el cielo. El trueno estalló por todas partes. El viento se desencadenó con extraordinaria violencia. El mar enfurecido saltaba sobre los arrecifes para estrellarse contra el acantilado de la costa. Era una suerte que la Maule estuviese anclada en la bahía de Elgor, bien abrigada contra el viento del sudeste. Con un tiempo tan malo, un barco de mucho tonelaje, fuera velero o de vapor, hubiera corrido el riesgo de perecer estrellado contra la costa de la isla. Con mayor razón, un barco pequeño como la Maule. Tal era la impetuosidad de la borrasca que una verdadera gigantesca ola invadía toda la caleta. La marea subía hasta el alojamiento de los torreros, y los golpes de mar alcanzaban hasta el boquecillo de Hayas. Todos los esfuerzos de Congret y sus compañeros tendrían a mantener la Maule en su fondadero,
Varias veces estuvo a punto de desprenderse del ancla, amenazando a estrellarse en la playa. Hubo un momento en que se temió un desastre completo. Aunque velando día y noche por la goleta, la banda se había instalado en los anexos del faro, donde no tenía nada que temer de la tormenta. Allí fueron transportadas las camas a bordo y hubo sitio suficiente para alojar a todos los hombres. No había tenido tan confortable alojamiento en todo el tiempo que llevaba en la isla de los Estados. En cuanto a las provisiones, no había para qué preocuparse, bastaban las que tenían los almacenes del faro, aunque hubiese sido preciso mantener doble número de bocas, y en caso de necesidad hubiérase podido recurrir a las reservas de la caverna. En suma, el aprovisionamiento de la goleta estaba asegurado para una larga travesía en los mares del Pacífico. El mal tiempo duró hasta el 12 de enero. Toda una semana perdida, pues había sido absolutamente imposible poder trabajar. Congreve creyó prudente meter una parte del lastre en la goleta, que daba vueltas como un bote. El viento cambió durante la noche del 12 al 13 y saltó bruscamente de cuadrante. Durante esta semana había pasado un barco a la vista de la isla de los Estados. Como era de día, no pudo comprobar si el faro funcionaba. Navegaba con pabellón francés con dirección al estrecho de la Maire. Pasó a unas 3 millas de la costa y fue necesario emplear el larga vista para reconocer su nacionalidad. Si Vázquez le hizo señales desde el Cabo San Juan, seguramente que no fueron advertidas a bordo, pues un capitán francés no hubiera vacilado en poner la proa a tierra para recoger un náufrago. En la mañana del 13, el lastre de la goleta fue de nuevo desembarcado, y la isla Alacala pudo hacerse con más determinamiento que en el Cabo San Bartolomé. El carpintero declaró que las averías eran más graves de lo que en un principio se supuso. Visiblemente, el barco no hubiera podido prolongar su navegación más allá de la bahía de Elgor. Había necesidad, por lo tanto, de ponerlo en seco, a fin de proceder a la reparación. El carpintero Vargas, auxiliado por su compañero, no dudaba en llevar a cabo su trabajo. Si no lo lograba, hubiera sido imposible a la Maule, incompletamente reparada, aventurarse a través del Pacífico. La primera operación era acostar a la goleta en la playa, lo que no podía hacerse sin el auxilio de la marea. Era necesario esperar otros 2 días para que llegase la gran marea de la nueva luna, que permitiría conducir la goleta bastante tierra adentro para que permaneciese en seco durante el tiempo necesario. Congreve y Carcante aprovecharon este retraso para volver a la caverna, y esta vez lo hicieron con la chalupa del faro, más grande que el bote de la Maule. En ella conduciría una parte de los objetos de valor, oro y plata procedente del pillaje, alhajas y otras materias preciosas que se depositarían en el almacén del faro. La chalupa partió en la mañana del 14 de enero. El reflujo se hacía sentir intensamente. El tiempo era bastante bueno. Los rayos del sol se filtraban entre las nubes, que una ligera brisa empujaba hacia el sur. Antes de partir, siguiendo su cotidiana costumbre, Carcante había subido a la galería del faro para observar el horizonte. El mar estaba completamente desierto. No se descubría en toda la extensión del horizonte ningún navío, ni siquiera una de esas barcas de pescadores que se arriesgaban a veces hasta las proximidades de los islotes de New Year. Desierta estaba también la isla en toda la extensión que la vista podía abarcar. En tanto que la chalupa descendía con la corriente, Congreve observaba atentamente las 2 orillas de la bahía. ¿Dónde estaría el tercer torrero que se había escapado de la muerte? Aunque no constituyese para él motivo de inquietud, era evidente que mejor hubiera sido desembarazarse de él. «Nadie», dijo Carcante. «Nadie», contestó Congreve. A las 3 estaba de regreso en la bahía. 2 días después, el 16, Congreve y sus compañeros procedían a poner la Maule en condiciones de ser reparada. A las 11 sería la pleamar, y las disposiciones fueron tomadas en consecuencia. Una amarra echada desde tierra permitía remolcar la goleta, cuando el agua tuviese la altura suficiente. En realidad, la operación no ofrecía ni dificultades ni riesgos, y era la marea la que se encargaba de verificarla.
A las 3 la Maule estaba completamente en seco, descansando sobre estribor. Ya podía empezar el trabajo, solamente que, como no había sido posible conducir la goleta hasta el pie del acantilado, el trabajo había de interrumpirle todos los días durante algunas horas, puesto que el barco flotaría al subir la marea. Pero, por otra parte, como a partir de aquel mismo día el mar iba perdiendo de su altura, la tarea podría proseguir sin interrupción durante una quincena. El carpintero Vargas se puso inmediatamente a la obra. Si no contaba con los pescadores de la bañada, al menos los otros, incluso Congred y Carcante, le echarían una mano. Como vulgarmente se dice, la madera llevada de la caverna bastaría para la reparación, no habiendo necesidad de abatir un árbol del bosque de las hayas, ni de desbastarlo, lo que hubiera sido una obra de consideración. Durante los 15 días siguientes, Vargas y los otros trabajadores de firme, la mayor dificultad fue levantar las piezas que había de ser reemplazadas. Estaba muy bien ajustada y, decisivamente, la Maule había salido de uno de los mejores astilleros del Valparaíso. Dicho se está que durante los primeros días fue necesario suspender la tarea en el momento de pleamar. Luego la marea fue tan débil que apenas alcanzaba los primeros declives de la playa. La quilla no estaba entonces en contacto con el agua y podía trabajarse lo mismo en el interior que en el exterior. Por prudencia y sin llegar a levantar los remates de cobre, Congred hizo que se reforzasen todas las juntas por debajo de la línea de flotación. Los trabajos continuaron casi sin interrupción hasta fin del mes de enero. El tiempo no cesaba de ser favorable. Hubo algunos días de violentas lluvias que duraron muy poco. Durante este tiempo pudieron señalarse dos barcos a la vista de la isla de los Estados. El primero era un vapor inglés procedente del Pacífico, que después de haber remontado el estrecho de la Maire, alejábase proa al norte, probablemente con destino a un puerto de Europa. Pasó en pleno día, a la altura del Cabo San Juan. Apareció después de la salida del sol y estaba fuera de la vista al anochecer. Su capitán no tuvo ocasión de comprobar la extinción del faro. El segundo barco no pudo saberse a qué nacionalidad pertenecía. Era ya de noche cuando se mostró a la altura del Cabo San Juan, y Carcante, que estaba en la cámara de cuarto, pudo distinguir perfectamente su luz verde de estribor. Pero el capitán y la tripulación de este velero llevaban varios meses navegando y debían ignorar que se hubiera concluido la construcción del faro. Otros veleros y vapores pasaron a gran distancia sin tener conocimiento acaso que existiese la isla de los Estados. El último día de enero, cuando las fuertes mareas de luna llena, el tiempo sufrió intensas modificaciones. Afortunadamente, aunque las reparaciones no estaban concluidas, no había ya el temor que el agua pudiera entrar en la cala. Durante 48 horas, la pleamar rodeó el casco de la Maule, que se enderezó sobre la quilla sin acabar de desprenderse del fondo de arena. Congred y sus compañeros tuvieron que tomar grandes precauciones para evitar nuevas averías, que hubieran podido retardar mucho su partida. A partir del 12 de febrero, la marea empezó a perder intensidad y la goleta se inmovilizó de nuevo sobre la arena. Entonces fue más fácil calafatear el casco con su parte alta. Por otra parte, el embarque de la carga no había de retardar la salida de la Maule. La chalupa se dirigió frecuentemente a la caverna con los hombres que no estaban empleados por Vargas. A cada viaje la chalupa llevaba objetos que debían ocupar su lugar en la cala de la goleta. Estos objetos eran depositados provisionalmente en el almacén del faro. Así es que el cargamento se efectuaría con más facilidad, con más regularidad que si la Maule hubiera fondeado frente a la caverna. La entrada de la bahía, donde la operación hubiera podido ser contrariada por el mal tiempo. Sobre aquella costa, que prolongaba el Cabo San Juan, no existía otro abrigo que la pequeña caleta al pie del faro. Unos días más y las reparaciones estarían definitivamente acabadas, y la Maule en disposición de hacerse a la mar, después de recibir a bordo el cargamento. Efectivamente, el día 12 se daban a los trabajos los últimos toques del calefato. Hasta se había pintado al casco con unos tarros de pintura encontrados en una caja procedente de un naufragio.
Congred aprovechó la ocasión para cambiar el nombre de la goleta, a la que bautizó con el de Carcante en honor a su segundo. Hubiese podido proceder desde luego el cargamento si, con gran disgusto de Congred y de sus compañeros, impacientes por abandonar la isla, no hubiera sido necesario esperar la próxima marea para poner la goleta a flote. Esta marea se produjo el 14 de febrero. Aquel día la quilla se desprendió de su lecho de arena y se deslizó sin esfuerzo, quedando a flote en la bahía. No había más que ocuparse de la carga, salvo circunstancias imprevistas. La Carcante podría en breve plazo zarpar de la bahía de Elgor, descender hacia el estrecho de Le Maire y navegar a toda vela hacia los mares del Pacífico. Bueno amigos, hasta aquí llegó esta parte del libro El faro del fin del mundo. Acabamos de leer la parte 1 del capítulo 8, parte 1. Gracias por escucharme. Recuerden darle me gusta a los audios. Veo que en YouTube me han escuchado en varios países. Sería chévere saber que les está gustando con un like a los audios. Y les agradezco compartir, y los que no están suscritos, pues que me ayuden suscribiéndose al canal. Gracias y hasta la próxima.